Amigas y amigos de Bueno Informa, bienvenidos a una nueva entrega más. En esta ocasión tenemos en la grata presencia con nosotros de aquí del máster Luis Castelo, autor del libro Leyendas e Historias del Cantón Guano. Máster, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigo Felipe, Brian, un gusto estar con ustedes y dispuesto a contestar sus inquietudes. Y iniciemos entonces con esta grata entrevista, ¿no? ¿De dónde surge la iniciativa por crear este libro? Bueno, el libro Leyendas Urbanas de Guano es una recopilación de varias historias, leyendas de nuestra ciudad, leyendas que por lo general pasaron en los años 40, 50, 60, donde que Guano era un pueblito, ¿no? Y como no había los medios tecnológicos que existen en la actualidad, las familias sí se reunían pues en la mesa, principalmente en la noche, a conversar sobre este tipo de situaciones que creo que en su totalidad a cada guaneño le ha pasado en A o B circunstancias. Y si no es a la persona que conversa, ha escuchado relatos durante toda su vida sobre estas situaciones que no son de este mundo, ¿no? Entonces, de ahí surge la iniciativa, ¿sí? Inclusive se tenía conversaciones con los amigos, ¿no? Como le digo, antes nos reuníamos, digo usted, en mi caso, en las canchas del Mercado Central, entre 20 amigos, ¿no? A conversar hasta 12 de la noche, ya llegaba esa hora, entonces te ponías a conversar estas situaciones de ultratumba, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí como que le poníamos un poquito de miedo y era algo agradable tener este tipo de charlas. Bueno, don Luis, cuéntenos cuáles son los principales objetivos por los cuales se pensó escribir este libro, ya sea rescatar la cultura o integrar a los jóvenes. Cuéntenos, don Luis. El objetivo es fomentar la lectura en los niños. A ellos, por ejemplo, eh, marcando las diferencias, pero hay que entre las diferencias sacar una concordancia. A los jóvenes, darles la Biblia no les gusta, ¿no es cierto? Darles un libro de misterio, de terror, ahí sí les encanta. Entonces, ¿cuál es el otro de los objetivos? ¿No? Hacer esta interrelación, ¿no? Entre el bien y el mal, que partiendo del mal, ellos conozcan que hay algo bueno, hay algo sublime, hay algo todopoderoso que nos guía y nos cuida, porque al final de cada lectura siempre sale eso, de que el vencedor es el bien, ¿sí? Entonces hay un todopoderoso que nos cuida y nos protege. ¿Qué representaría entonces el libro y qué es lo que se intentó plasmar en el mismo o se logró plasmar en el mismo? Lo que somos, lo que es cada guaneño, ¿sí? El guaneño siempre ha sido dicharachero, entonces estas historias salen de ahí, ¿no? Salen de ahí. Y también representa nuestro vestido, nuestras rutinas diarias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y principalmente nuestras creencias religiosas, ¿no? Muy arraigadas al catolicismo, ¿no? Entonces, y hacer una diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta plasmar, más que todo nuestras costumbres, tradiciones, historias, leyendas. Ya ingresándonos un poquito dentro del contexto del trabajo, ¿cómo fue el proceso de recopilación y la escritura de estas historias? Como ya digo, esta idea nace por mi afición a la lectura. Gracias a Dios, mi padre también siempre ha sido aficionado a la lectura, entonces él siempre nos inculcó a leer, compraba libros, ¿no? Y como les digo, ahí existe ese conversatorio con los amigos, con la gente adulta, ¿no? Como te digo, antes nosotros nos reuníamos en el mercado a conversar
o si no también a aventurar, ¿no? ¿Quién no ha salido a buscar las huacas, ¿no? A buscar tesoros por, por Alacao, por Valparaíso, por San Vicente, ¿no? Entonces siempre se ha ido a aventurar. Entonces desde ahí nace esa afición, de recopilar las historias, porque según vas caminando, vas contando, vas diciendo, esto me pasó a mí, esto me contó mi papá. Y entonces si escuchas, ¿por qué no plasmar en un libro, no es cierto? Entonces no es que hay una bibliografía aquí, sino ahí son relatos de mucha gente de aquí de Guatemala. ¿Cuál fue el periodo de tiempo que demoró todo este proceso de recopilación, luego el maquetado y hasta tener el producto final en este día ya? Eso te digo, diríamos que el inicio sería cuando yo tenía 18 años y se empezó a captar las leyendas. Luego ya, este libro tendrá un proceso de unos 10 años, ¿sí? Y ahí hice uno anterior, ¿sí? Que se llama Guano, Leyendas, Tradiciones de la Historia, ¿sí? Pero ahí es una mezcla de estas tres situaciones, las leyendas, la historia y las tradiciones. Ahora netamente es Leyendas de Guano, que son las recopilaciones de mi padre, mías, de varios amigos, de Marco Vinicio Samaniego también que me ayudó con varios aportes muy interesantes, muy atractivos. Entonces también que los introduje y vale la pena también mencionar al amigo Marco Vinicio Samaniego, a mi padre Marcos Castelo Gavilanes. Mm, Hay otros amigos, Ángel Albán, Camilo Chacha, que han contado sus historias y ya pues ahí estamos plasmando sus conversatorios. Don Luis, ¿hubo dificultades o inconvenientes a lo largo del camino de la escritura de esta obra? Felizmente no, como gracias a Dios a uno le gusta estar también sumergido en el ámbito tecnológico, se recopiló y se plasmó la idea en un documento, se lo pulió, no se lo volvió a pulir, entonces ahí está el documento final, gracias a Dios, repartido a toda la comunidad guaneña y a quien lo desee, porque está subido a las redes sociales y ahí todo el mundo puede ingresar e inclusive bajarlo, ¿no? Está en formato PDF. Don Luis, ¿existe tal vez el proyecto de ahora por las dificultades que tenemos en la pandemia, no se ha podido realizarlo? Quizás imprimir el libro o siempre va a mantenerse solamente en la versión digital y cómo podemos acceder también a esta versión digital que nos explique un poquito para que los seguidores también accedan al libro y se fomente la lectura como fue el objetivo del mismo libro, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, bueno, se ha pensado mucho, yo lo he pensado mucho. Siempre la idea de uno es tenerlo en físico, ¿no? Es un gusto para tenerlo en la biblioteca, inclusive. Pero yo veo varios elementos aquí. Primero, la gente como que no le gusta invertir en libros, no le gusta invertir en lectura. Sí. Tanto hablamos de la generación de los 80, que la generación de los 80 somos esto, este otro, pero no le compramos un libro a nuestros hijos. Sí. Eso. Segundo, esta situación de la pandemia, la economía en verdad está bastante escasa. Inclusive para invertir de mi persona, ¿no? Para invertir en realizar un cierto número de libros, resulta oneroso. ¿Querés recuperar la inversión? ¿Cuándo recupero? ¿No? Con lo que ya te digo, es difícil el que la gente compre el libro por estas dos razones. Entonces, digo, mi trabajo va a quedar a lo mejor en el anonimato, ¿no? Entonces, mejor aprovecho las redes sociales, veo un poquito de tecnología, trato de proteger mi trabajo y lo subo, ¿no? Y que lo vean todos, que lo bajen, ¿no? Eso sí, tratando de que no sea copiado, ¿no? Sí, ahí toca darse las vueltas para que resulte así. Eso, mi amigo.
como te dije, el libro está en formato PDF y está subido a Google Drive, y como te genera el enlace, ya lo compartí al Facebook, dan clic en el enlace y tranquilamente pueden acceder al PDF del libro. Eso es para todo el mundo, ¿no? Quien desea bajarse y tener un momento grato de lectura. Son muchas, 131 páginas de diversa índole, ¿no? De diferentes situaciones extra, extraterrenales, digámoslo así, ¿no? Es, Por ahí vamos, don Luis. Conversando un poquito de las leyendas, ¿existe alguna de las historias presentadas la cual fue alguna representación para usted o que le llamó la atención? hay dos, hay dos que me contó mi papá, sí. La una es del duende, ¿no? A él le pasó, a él le pasó. Pasaba por el cementerio, bueno, les voy a hacer en forma corta. Pasaba por el cementerio y dice, a las 12 de la noche, y dice que le lanzaban piedritas, ¿no? Entonces, él se imaginó que era el duende, pero a su vez mi abuelito le había dicho que para alejarle al duende había que, porque el duende no es malo, es solamente pícaro y un poquito, o sea, juguetón. Entonces, el papá le había dicho, o sea, mi abuelito Heriberto le había dicho, cuando te encuentres con el duende, dile así: Juanito, ¿qué distancia hay del cielo a la tierra y de la tierra al cielo? Entonces ahí el duende se alejaba llorando. ¿Por qué esta frase? Porque el duende se recordaba cuando fue botado del cielo por Dios, cuando el duende se fue a la hueste del diablo y se arrepintió, quiso volver donde Dios, pero este ya no le permitió y le abandonó en la tierra por toda la eternidad. Entonces él se acuerda de esa situación. Eso está en el libro. Otra es del guaguañaco, esa sí es bien feita, ¿no? No, entonces dice que mi abuelito, en cambio, mi abuelito Heriberto iba en su caballo de regreso a su casa cuando escucha a un niño llorar a las 12 de la noche en una sequía. Dice, ¿cuál es la madre desnaturalizada que abandona a su niño aquí? Él se baja, ¿no? Entonces coge al niño, sube al caballo y entonces el niño empieza a balbucear, yo cacachos tengo, yo carrabo tengo, yo cadientes tengo. Entonces mi abuelito se asusta y bota al niño por ahí, lejos, ¿no? Entonces dice, si tienes el valor de castigar al niño, al guaguañaco, entonces él, para que no lo castigues, te deja oro o lo que tú desees, ¿sí? Entonces, bueno, en el libro está más. Hay otras, también mi mamá Rosita también me contaba otras, por ejemplo, del carbunco, ¿no? ¿No? Si veías a lo lejos brillar en una montaña, es que ahí estaba el carbunco. Si te ibas y lograbas alcanzarlo, le tascabas la oreja y te botaba oro, ¿no? Esas contaba mi mamá, ¿no? Y así, mira, a mí también me pasó, y es testigo mis padres también. No les voy a ahondar en esa porque es mía personal, ya que lean. Se llama Cita con una fantasma, ¿sí? La cita con una Creo fantasma. que está en la página 53 o 55, creo, no me recuerdo. Sí, ese es personal. Inclusive mis padres tuvieron parte en esa historia, ¿sí? Y les invito a leer, ya les digo así, son historias interesantes, muy interesantes. Y realizamos una lectura, ¿no? Y en esta eh, vimos que, por ejemplo, la leyenda el calabozo de los enamorados, ese calabozo Mm, existe. Entonces, la pregunta sería, aparte de esta, ¿hay otras leyendas que de cierta manera se han podido comprobar o existen los lugares donde estas se desarrollaban, ¿no? O la historia se desarrolla en esos lugares? ¿Existen alguna de ellas que se ha podido comprobar? Verá, hay varias que se han podido comprobar, como por ejemplo dice la que usted dice, la del calabozo de los enamorados. Esa es verídica, esa ya sería una historia, ¿no? Sí, había pues un señor que cuidaba ahí donde que es los tanques de agua,
¿sí? Ahí existe un calabozo, ¿sí? Existía unos grilletes también. Las paredes, el calabozo será de 1,20 m, 1,30 m por unos 3 o 4 metros, ¿sí? De piedra, y de alto será unos 3 a 4 metros, ¿sí? Es de piedra. Entonces, allá en el fondo había unos grilletes. Entonces, ahí el señor solía tener un arma pequeñita. Entonces, golpe de 6, 7 de la noche. Antes Juan no era más franciscano, pues no. Entonces, irse por Yushi era pecado mortal, ¿no? Más que todo ir por la sequía con la enamorada a las horas de la noche. Entonces, el Señor les cogía y les encerraba a modo de miedo, ¿no? De miedo. De ahí nace el mito del calabozo de los enamorados, ¿sí? Por ejemplo, hay otra también, no me recuerdo, en busca de las huacas, algo así es. Sí, Esa, por ejemplo, también es verídica. ¿Quién no se ha ido, no? Eso les decía con don Pilco, ¿no? Él como era el más, o sea, digamos, el de más edad, nosotros tendríamos unos 18 y él ya tendría unos 30 años ese tiempo. Nos cogía y nos iba, no me acuerdo que nos llevó antes por el estadio, ¿no? Por el estadio antes había más bosque, mucho más bosque. Entonces él decía, vaya, a ver, compren trago, tabacos y nos vamos a cavar, a sacar barros, o si es que hay tesoro, si es que hay oro, a sacar oro. Ya, pues nosotros contentos. Él agarrado con sus varillas, ¿no? Subíamos allá, más allá ¿por dónde que es la antena, digo usted ahora, ¿no? Entonces se ponía a cavar y decía, guambras, no estarán con miedo, tomarán, fumarán, hablarán malas palabras, pero nunca mencionarán a Dios. Si se mencionan a Dios, estamos jodidos. Ahí correrán. Entonces empezaba a cavar, y cuando hacía que tocaba algo, ¿no? Algo duro, o sea, aquí hay un tesoro, aquí hay un tesoro, ¿no? Entonces por ahí alguien decía, Dios mío, vamos a ser ricos. Guambras, carajos, les dije que no digan nada, corran, corran. Entonces ahí nacía el miedo, pues, ¿no? Como no se conocía, nos aterrorizábamos, ¿no? Cuando después sabíamos que decían eso, ¿por qué? Porque sabían que ahí había un hueco, ahí había tesoros, o sea, barros, ¿no? Entonces, para que se vayan toditos, y como ya le ayudamos a cavar, él regresaba luego, destapaba y se llevaba, ¿no? Entonces, mira, son situaciones verídicas en varias de las historias. Don Luis, en la parte final, ¿cuál sería el mensaje que usted dejaría a los seguidores, no? En este caso, para ya ir finalizando lo que tiene que ver a la entrevista que hemos tenido la mañana de hoy. Bueno, lo que se ha querido con este libro es resaltar nuestras costumbres, tradiciones, ¿no? Nuestros mitos, leyendas, que se plasmen en el libro, ¿no? Que no se pierdan en el olvido, ¿sí? Todas, o en un 90% de las historias están relacionadas con Guano, con los diferentes lugares de Guano, ¿sí? Con los diferentes barrios. Como antes era votado aquí en Guano, entonces sí, siempre nacía una leyenda. Por ejemplo, el encadenado del cementerio, hay otro, ¿no? Era un señor avivato que se puso una cadena y bajaba a las 12 de la noche por el cementerio haciendo sonar la cadena. Entonces todo el mundo, como no había luz, se escondía y no salía, ¿no? Mientras cuenta que la historia es que era para entrarse a robar los conejos y llevárselos, ¿no? Entonces era para eso, hasta que por ahí lo atraparon también, ¿no? Entonces, mira, entonces son nuestras tradiciones, ¿no? Plasman lo que eran las fiestas de los barrios, ¿no? ¿Cómo era en ese tiempo, ¿no? A la mayoría de la gente le sucedía también cuando iban a regar agua, ¿no? Iban a traer agua de lejos, iban con su purito.
Entonces se chumaban y veían a la caja ronca, y veían al guaguañaco, así, ¿no? En su delirio. O sea, son tantas cosas, son tantas mezclas de tantas situaciones. Pero todo, como te digo, ahí en el libro trato de relacionarlos con la religiosidad de nuestro pueblo, ¿no? Que siempre fue, conozca el mundo lo que es bueno. Eso, mi amigo. Gracias. Qué bonito mantener las historias de Guano, la tradición oral, para que toda esta riqueza cultural que tenemos los guaneños no se pierda. Entonces agradecemos al máster Luis Castelo por la entrevista del día de hoy y también a todos los seguidores de Guano Informa. Muchas gracias, máster. Esperamos estar conversando con usted en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Estoy a su disposición, amigos. Muy amables, mejor. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.